tiempo, pues ya todos somos parte de lo mismo. Entonces, y creo que hay muchas historias que son comunes a todos. Bien. Está perfecto. Michelle. Bueno, usted pensaría tal vez en historias de, bueno, el amor, que es universal. Entonces, historias de amor, Roma, fue una historia que por eso resonó tanto en tantos países. Y pues, no sé, cosas de tal vez de aventura, pues es que hay tantos temas que en realidad es pues, como personas distintas y pues muchísimos temas que se pueden abordar, familiares, de la escuela. Entonces, pues creo que hay muchas opciones y historias todavía que contar. Ok, y Angélica, aparte de las historias, elementos específicos de la cultura que sientas que puedan resonar. Pues mira, yo creo que lo que puede resonar, y eso es como a nivel global, son como los valores humanos que los tenemos en un ámbito global, pero ya después se va aterrizando en cosas muy particulares, ¿no? O sea, creo que la cultura mexicana es tan rica y tiene tantas historias que contar, pero al mismo tiempo que se forja hacia ciertos valores que se unen con todos. Entonces, y más en cuestión de Hispanoamérica, que podemos relacionarnos con las realidades a las que nos enfrentamos en Latinoamérica y demás. Y eso creo que aporta mucho al lenguaje común. Ok. Eugenia. Sí, yo no sé si yo no podría hablar de temas en realidad, porque me parece que hay muchos. Básicamente creo que lo importante y lo que puede aportar, es una manera de contar las cosas, digamos. Eso para mí sí creo que tiene que ver con lo que los creadores mexicanos traen, ¿no? Hay estas cosas que son parte de la tradición. En este caso, porque yo hago diseño, ¿no? La tradición visual, no es casualidad que los directores de fotografía mexicanos estén trabajando digamos, de manera global, o los diseñadores. Hay una enorme tradición visual que no solamente parte de la cultura mexicana como tal, sino también de la tradición fílmica mexicana, ¿no? De nuevo hay un cruce de cultura siempre, porque uno de los que más desarrollaron los visuales en la época del cine de oro mexicano fue un catalán, ¿no? Fontanals, que llegó a México con ideas nuevas totalmente, y entonces básicamente de hecho hay una frase de Ripstein que a mí me gusta mucho, que dice que en México, después de la revolución, después de años de guerra, necesitaban forjarse una identidad, y el cine ayudó y aportó mucho para eso. Decía, qué suerte tuvimos que estas imágenes de patios de haciendas mexicanas, o de las vecindades, o de estas escaleras que bajaban los personajes, hayan sido creadas o hayan sido propuestas por la mente elegante de Fontanals, ¿no? Porque parte de eso fue más, o sea, en realidad nos ayudó como país a forjar una identidad. Entonces, para mí, la parte visual y la tradición visual del cine es esencial en cómo se cuentan las historias. Los directores, digamos, para hablar de estos tres directores que han estado en los Oscars con una presencia, digamos, mayor, que son Alejandro, Alfonso y Guillermo, son directores profundamente visuales, ¿no? Básicamente tienen un entendimiento del oficio, por supuesto, a nivel narrativo y a nivel historia, tienen muchas cosas que contar en ese lado, pero también es el cómo contarlas, y ahí es donde se ha desarrollado una pericia inusual. Claro. Muchas gracias. Cuéntame, Nico, en tu opinión. Pues bueno, yo sí soy muy de buscar estas muy pequeñitas, o de temas como cosas muy particulares, como muy específicas en el tiempo, en el lugar, y de ahí poderlas crecer para que se vuelvan, pues, de cierta forma universales. O sea,
yo creo que hay una oportunidad ahorita muy grande en México de consolidación. Yo siento que abrieron estos directores esta puerta hace años y que se ha mantenido abierta. Yo creo que ahorita estamos en un momento donde, gracias a los fondos y a los estímulos que ha habido, pues se ha protegido mucho la libertad creativa, ¿no? Siento que eso ha permitido que debute mucha gente, que haya nuevas voces, que ahora yo siento que es consolidar las historias, porque pues sí, México es un país súper rico. Siento que ahorita se está viendo, ¿no? Como también hay un interés muy grande también a nivel gobierno y todo, como de que se descentralice el cine, digo, y esa es a lo mejor una conversación mucho más compleja, pero siento que se está filmando mucho en lugares donde no se filmaba, por la gente que antes no contaba sus propias historias, y a mí eso es lo que me interesa, encontrar estos temas que después yo como productor pueda elevar, pues, financieramente, con algunos equipos, pero para mí es encontrar estas otras historias que no son el denominador común, ¿no? Porque también siento que México, digamos, en Europa y todo, hay una cierta expectativa sobre lo que se puede contar, ¿no? Los temas que se compran, los temas que van a festivales, y luego salirse de esa línea es donde está interesante. A mí me ha servido mucho por eso, pues, estar coproduciendo en películas que me encantan, como Pájaros de Verano, por ejemplo, desde México, porque siento que las historias se conectan, aunque estamos hablando de La Guajira en Colombia, pero cómo yo hacer mi propio Pájaros de Verano en México, ¿no? Cómo encontrar estas historias, y Roma siento que fue una de ellas, ¿no? Una película súper particular en 1969, 1970, en tal lugar, tal familia, y después siento que echa raíz y conecta desde lugares más profundos. Claro, hablando un poco de eso, evidentemente el mundo y el cine está cambiando con una vorágine impresionante, sobre todo en los últimos 5 años. Primero con el boom de contenido de las OTTs, cuando estábamos encerrados en pandemia, que todos necesitábamos contenido. Y luego con esta, siento que ahora el polvo de la pandemia se está un poco bajando y moviendo, sabiendo esto, mundo de cine y series, porque todos aquí hemos hecho alguna otra serie, ¿qué dirían que cambió, si mejoró, si no mejoró? Y si no, ¿qué dirían que podríamos mejorar de aquí a 5 años? Jaime. Yo lo que alcancé a ver en la pandemia es que como se detuvo todo, y se tranquilizaron y analizaron más los proyectos, y creo que de ahí se dieron cuenta que se pueden hacer mejores cosas, porque creo que se revalorizó el tiempo. Las series es todo inmediato, pero las pandemias te detienen, entonces ahí cambió. El cine siempre ha tenido un poco más de análisis, me parece, pero en el caso de las series, no. Y de alguna manera se afinaron también en las maneras de hacer las series. Claro. Y en el caso del cine, pues también, de alguna manera, los proyectos se quedaron congelados y se revisaron más, se depuraron más, y creo que de ahí salieron algunas cosas interesantes y otras no tan interesantes. Pero el tiempo, para mí el tiempo fue lo que nos enseñó la pandemia. Muy bien. A ver, ahora sí, Nico. Yo todavía no soy tan experto y experimentado en series. Estoy desarrollando desde hace años, cocinando Fuego Lento, porque justo, y es mi primera vez en aniversario y tengo mucha curiosidad como para empezar a ejecutar estos proyectos, porque siempre me han dado miedo a las series, ¿no? Me ha dado miedo hacer una serie en Latinoamérica donde tienes el budget de segunda clase, ¿no? Tercera clase, que es lo que todos mis colegas han dicho, ¿no? O sea, que es como los proyectos serios no suceden ahí, ¿no? O sea, de las plataformas en ese sentido. Y lo que he visto cómo se ha traducido eso es que pues hay grandes ideas, pero no tienes los recursos o para desarrollarlos o para la ejecución, empiezas a cortarle la cabeza, empieza a ser un Frankenstein. Y digamos, creo que también
la tradición ha ido aumentando de hacer series, pero a mí eso me ha dado pavor de decir, yo que voy a hacer un cine muy autoral, de trabajar con directores en los que justo peleo por la mayor cantidad de tiempo, de libertad, y de repente entra este embudo donde ya no lo puedo controlar. Me da miedo porque sé que el financiamiento es fundamental para que podamos tener series como las que a mí me gusta ver, ¿no? Entonces estoy intentando, y sería como mi meta, poder en los próximos 5 años poder, pues eso, ¿no? Aterrizar algún par de proyectos que sí, que no desaparezcan, ¿no? Porque también me pasa eso con los contenidos, ¿no? Que salen y desaparecen, y uno le pone 3 años, 4 años y sobreviven 1 o 2 semanas, y eso a mí me parece lo más doloroso del mundo, ¿no? O sea, entonces, pues estoy emocionalmente preparando. Muy bien, Mi. Pues creo que con la pandemia justamente hubo más también accesibilidad del cine y de las series para todo el mundo, para el público, porque por ejemplo en México antes decían, bueno, sí, todas estas películas premiadas y ganadoras de la guía, pero ¿dónde las vemos? Porque justamente también en cine, pues tal vez estaban algunas semanas, como que fueran comerciales y que estuvieran más tiempo, pero eso volvió pues el contenido más accesible pues para todos. Entonces eso a mí me parece muy bueno, en el sentido en que pues, podemos tener acceso a muchas cosas que de otra manera no podríamos ver. En cuanto a las series, tampoco creo que no he hecho tampoco ninguna, porque es como otro terreno como diseño, y vaya, sí hay que aventurarse, ¿por qué no? Y de aquí a 5 años pues espero que haya historias muy interesantes que contar, mucho cine, mucho sonido. Muchas gracias. Eugenia. Pues 2 cosas, ¿no? Por un lado, siento que los procesos se volvieron más eficientes, ¿no? Se rompieron ciertos tabús con respecto a, por ejemplo, poder reunirse virtualmente o la incorporación de ciertas tecnologías. O sea, para mí ha sido también porque nos dimos cuenta que podíamos trabajar de manera más eficiente, como se redujeron las horas también en las que podíamos trabajar y había muchas limitaciones. Nosotros nos probamos en ese terreno, nos dimos cuenta que era factible. Y a partir de eso, ahora cuando esas restricciones ya no están, nos damos cuenta que podemos abarcar más. Y eso ha sido una parte interesante. Y para mí la otra más interesante es que cuando no estábamos produciendo como tal, nos dedicamos a desarrollar proyectos, ¿no? El desarrollo ha sido una parte esencial. Yo sé que los productores desarrollan proyectos y han desarrollado proyectos siempre, pero nosotros como equipo de diseño realmente no teníamos un desarrollo tan armado. Ahora yo para los proyectos sugiero siempre, cuando se puede, es tener una fase de desarrollo en donde las ideas se piensan, en donde uno no tiene que estar resolviendo ya con un equipo gigante detrás tuyo esperando respuestas, porque al final las decisiones en las películas las siguen tomando 5 o 6 personas, ¿no? Y entonces muchas veces tienes tal carga de preguntas y de cosas que solucionar que puedes equivocarte, ¿no? Que tratas de no hacerlo, pero creo que el poder pensar un tiempo en cómo se va a ver una película, cómo se va a construir, cuál es el esquema de producción de todo esto, es fundamental. A mí me pasaba que me invitaban a hacer un proyecto y me decían, bueno, hay que construir esto, ¿no? Hablando con los directores y las directoras, tenemos que construir esto, o con los productores. Y cuando de repente pasabas un presupuesto, pues decían, pues no, es que hay una tercera parte, ¿no? De eso. Y entonces la pregunta era, ¿y quién puso esos números? ¿No? Es decir, ¿basado en qué? ¿Basado en qué propuesta? Y justamente la idea es tratar de que todo el proceso de presupuesto y desarrollo de producción vaya de la mano
de ya tener también una aproximación a las ideas visuales para que sean más realistas. Y eso al final no solamente es bueno a nivel financiero, sino sobre todo es muy bueno a nivel resultado de ideas, se depuran las ideas, hay un proceso y una decantación natural de todas estas locuras que se te ocurren de repente y que al final quedan las mejores. Para mí eso ha sido esencial dentro de esto. Angélica. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en plena pandemia es cuando estábamos en la producción de Pinocho, y ahí fue un momento como de ¿qué vamos a hacer ahora? ¿No? Y justo lo que comentaba Eugenio nos demostró este periodo de pandemia. Nosotros teníamos que estar en set sí o sí, pero la ventaja que teníamos es que los animadores trabajan en unidades y trabajan solos, ¿no? Entonces, el sentido de la producción es distinta desde el punto de vista de la animación, en específico de stop motion. Pero sí nos dio la pauta para saber que podemos trabajar a distancia en equipos y que funciona bastante bien, ¿no? O sea, en distintas etapas. Ahora, hacia el futuro, por ejemplo, desde la animación, hay muchas dudas. Yo tengo muchas dudas en temas, por ejemplo, de cómo va a influir todo el tema del AI en la producción, con los artistas con los que nosotros estamos trabajando. Entonces, creo que la cara de la producción, en especial en stop motion, va a cambiar muchísimo en los próximos años, ¿no? Por todos. Justo el tema que acabas de tocar, creo que es un momento que todos los que nos dedicamos a esto nos hemos de repente planteado en la cabeza de ahora qué va a pasar. Desde su trinchera, su departamento y el tipo de proyectos que ustedes hacen, ¿cómo enfrentan esta nueva ola de AI que puede o no cambiar muchas cosas en su trinchera? A ver, Jaime. O bueno, empiezo con Angélica. ¿Qué tema lo trae muy...? No, bueno, para nosotros es una preocupación real. O sea, sabemos que, lo estuvimos platicando en otra mesa en ANSI, donde hablábamos sobre el futuro de la animación y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que, lo tenemos que tomar un poco con calma. Sabemos que es una herramienta más y tenemos que aprender a utilizarla, ¿no? O sea, tampoco es como... no sé, que sea el diablo y que no. O sea, es algo que ya está aquí, es algo que tenemos que utilizar a nuestro favor. La creatividad humana, yo quiero pensar que siempre va a prevalecer. Entonces, a partir de ahí es trabajar con estas herramientas y ver de qué manera nos ayudan a solucionar problemas. Hay mucha incertidumbre más en el nivel de los artistas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que pues ya con este tipo de herramientas los procesos se van a ajustar y a adelantar muchísimo, pero es algo que vamos a ir viendo sobre la marcha, cómo funciona. Claro, es bien. No, bueno, yo me sumo un poco, es decir, la idea de que está aquí, que es algo que nos va a tocar a todos, eso es inminente. Claro. En mi caso, me ha servido, a mí desde que empecé a hacer cine, pues han cambiado muchas cosas a nivel tecnología, ¿no? Empezamos básicamente haciendo cine, digamos, no digital, no análogo, y tuvimos que cambiar a eso, o lo mismo pasa con todo, empezamos haciendo efectos ópticos, en todos los sentidos, y desde ahora utilizamos, y a mí además me parece una herramienta muy importante lo que hacemos en el mundo digital también. A mí la combinación entre métodos de construcción tradicionales y el uso de tecnología a mí me ha dado muy buenos resultados. Básicamente lo que trato de aplicar siempre. Creo que justamente con esa misma premisa hay que entenderla y hay que aprender a utilizarla, pero no creo creo que habrá proyectos y proyectos. Habrá proyectos que se decanten más, proyectos más industriales que se decanten más a un uso mayor de la inteligencia artificial, pero habrá también siempre un nicho o un tipo de proyectos que necesitan y que además viven por el acto falible de creación humana también, digamos, esta cuestión también impredecible, ¿no? Al final ahí sí no hay, en un acto creativo no hay algoritmos, digamos, sino es básicamente la conjunción de vivencias y emociones.
¿no? Entonces creo que justamente ahí habrá siempre un nicho para eso, pero sí la vamos a acabar utilizando de una u otra manera. Lo que tenemos que tener mucho cuidado todos en conjunto básicamente es que no sustituya este método de creación que no necesariamente sigue unas pautas preestablecidas. Claro. Mitch. Pues como dijeron, el error humano es lo que nos va a hacer la diferenciación. Entonces, sí, yo creo que van a ser herramientas que vamos a usar como, no sé, como la computación, o va a ser algo realmente, algún medio a través del cual vamos a poder llegar a hacer otras cosas, y tal vez ciertas etapas más técnicas tal vez se podrían solucionar y dejar más espacio a cosas más creativas gracias a estas herramientas. Y sí, va a afectar de distintas formas, pero creo que siempre va a haber este lado como humano, creativo, que en realidad muy probablemente pueda tener muy buenas ideas y todo, la inteligencia artificial, pero todavía falta de todo ese, siempre se puede como transformar y adaptar, y ese lado humano, creativo, creo que es lo que va a servir, y son herramientas que usamos. Claro. Nico y Jaime, ¿quieren sumar algo? No, o sea, yo lo veo como una herramienta. La verdad es que yo me he adaptado, me encanta. Pues el cine ha estado siempre en transformación. Y creo que yo no estoy pensando en buscar ideas ahí, ¿no? Sino más herramientas para música, para, en fin, como acelerar procesos, para simplificar, para adaptar. Y sobre todo, yo creo que en el cine independiente a mí me sirve siempre estar buscando, como siendo que quiero seguir haciendo este tipo de película, pues hay veces que no puedo seguir, por ejemplo, con la gente con la que he trabajado siempre, como ir a la parte de repente pues, debuta mucha gente, ¿no? O a una otra prima, necesito de repente herramientas pues, para poderlo seguir haciendo igual, ¿no? Entonces, yo me emociono un poco para ciertas cosas, aprender, y claro, porque la verdad es que tampoco estoy haciendo eso, no me siento viejo. ¿Hay algo que quieres agregar? Sí, bueno, yo aquí retomaré el video de nuestro Guillermo del Toro, que dice que la perfección es tu jaula y la imperfección es lo que te da chance de vivir. La inteligencia artificial, buscar la perfección con esa herramienta, pues cada vez quedas más atrapado. Entonces, vamos, es una herramienta, nada más que si te preocupas que lo que quieres hacer es ser realmente controlado por ese método, pues todo el mundo va a estar espantado. Vas a buscar una perfección perfecta, que no es. Claro. No es humano. A los humanos nos gusta lo humano. Sí, de acuerdo. Y creo que un poco para ir cerrando filas en el tema que nos trajo aquí, pero ya me desvié un poco a la inteligencia artificial. ¿Qué 5 puntos podría poner en la mesa conforme a coproducciones que son los más importantes? Si pudieran dar como un consejo a coproducciones México junto con otro país, sea cual sea ese país, ¿qué 5 puntos dicen no puede faltar esto para que funcione? Cuéntame, Angélica. Bueno, yo empezaría con el socio con el que vas a trabajar. Yo creo que esa es la base de todo, lo más importante. Es decir, se tiene que generar un espacio de confianza total y de saber que la otra persona, pues, puedes confiar en ella completamente con el proyecto, ya sea, o sea, propia. Es como si yo voy a ser el coproductor minoritario, yo sé que yo voy a cuidar ese proyecto tal cual como si fuese mío, y viceversa, ¿no? Y tiene que haber muchísima comunicación. Entonces, es como pensarlo como un poco hacia un matrimonio. Porque te vas a casar con esta persona o otra persona por mucho tiempo, tiene que haber un diálogo muy
pues abierto para poder como sentar las bases y que haya mucha transparencia. Esa sería una de las cosas más importantes, una de las más importantes desde mi punto de vista. Muy bien. Eugenia. Sí, pues yo creo que la apertura realmente a esta suma de voces, ¿no? A lo que puede traer este socio, o en este caso la gente, los equipos, digamos, los equipos creativos con los que estás trabajando, ¿no? Esta idea de no imponer y básicamente estar verdaderamente abierto a estas posibilidades que yo creo que se potencian cuando básicamente se abren a coproducciones o a otros territorios. Básicamente es sumar visiones, como lo hemos reiteradamente dicho aquí. Claro. Michelle. Pues de los puntos diría, como dijeron, la comunicación, la disposición y el hecho de que también en la producción finalmente pues es para, bueno, si bien pueden ser tal vez 2 países, 3 países, en realidad eso suma al proyecto y va a hacer que ese proyecto pueda ser visto en muchos más lugares y llegue a muchísima más gente. Entonces realmente creo que eso es pues algo muy bueno e increíble que se puede hacer ahora. Bien. Nico. Yo creo que es importante que sean coproducciones orgánicas, o sea, puede ser, o sea, como que si haya una necesidad específica para meter más socios, porque si no, como todos se vuelve un grupo innecesariamente grande y difícil de ponerse de acuerdo. Pero también siento que importa la trayectoria del socio con quien vas a estar, o sea, a veces que uno puede conseguir dinero, pues a lo mejor más fácil que otro, pero siento que hay que buscar recursos y sociedades con gente que también pueda hacer algo por el proyecto, ¿no? Porque de nuevo, o sea, asociarse para ir a los premios no funciona, ¿no? Es como los socios con los que vas a enfrentar los problemas más grandes, ¿no? Entonces, para mí, qué trayectoria, qué han hecho, también algo importante en las coproducciones que aprendí es que cada socio pague lo que se gasta en su país. Eso es como lo que luego destruye coproducciones, porque pues el coproducir con Francia, pero que Francia te manda todo el dinero a México o a otro país, o sea, cada país tiene sus restricciones y siento que si cada quien se encarga como lo suyo, ¿no? Es lo que termina un poco más saludable. Jaime. Sin palabras. Bueno, pues gracias por esta mesa redonda. La verdad, todo fue muy interesante. En este marco de Iberseries es sumamente importante realizar coproducciones internacionales y bueno, en esto les queríamos dar una probadita de los mexicanos y el talento mexicano que hay con estos señores y los miles y miles de personas atrás y equipos distintos que tenemos tanto en cine como en tele. Y pues muchas gracias por acompañarnos.